Hola, mi nombre es Ríos Cedeño, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la León de Manta. Este tutorial tiene el tema de diseñar soluciones hipotéticas básicas de minería de datos, empleando agrupaciones en clústeres, árboles de decisión y valles naivos. Para comenzar este tutorial, lo primero que debemos tener es una base de datos. Esta base de datos, en nuestro caso, se va a llamar Avengers World DW 2002, que es con la base de datos que vamos a trabajar. Para una vez ya tengamos la base de datos, lo que tenemos que abrir es el Data Server Tool. Nos vamos a archivos y creamos un nuevo proyecto. Una vez estando aquí, seleccionamos Business Intelligence y en Analysis Service. Seleccionamos el proyecto multidimensional de minería de datos. Aquí vamos a darle un nombre, una ubicación y el nombre de la solución. En mi caso voy a trabajar con este nombre que se llama Basic Data Mining. Ya. Como podemos ver, bueno, ya tenemos el nombre y el nombre de la solución. Y el lugar donde se va a guardar va a ser en esta dirección. Ya, le damos en aceptar. Bueno, como me dice que ya existe, bueno, yo lo que voy a hacer es poner el número 1 y lo crearé. Ya, lo primero que debemos hacer es configurar configurar el servidor. En este caso está el localhost, pero nosotros tenemos que ver acá que con qué servidor estamos trabajando. Bueno, aquí ya tenemos el nombre del servidor y lo que queremos es copiarlo. Lo copiamos, lo pegamos y le damos en aceptar. Ya una vez que ya tenemos el Basic Data Mining, ya podemos comenzar a crear lo que sería el origen de datos. Podemos decir que cada proyecto de Microsoft SQL Server va a tener un proyecto de análisis service, lo que define los objetos de una sola base de datos de análisis service. Una base de datos de análisis service puede contener muchos tipos diferentes de objetos, como modelos multidimensional, que serían los cubos, estructura de minería de datos y modelos de minería de datos, y objetos auxiliares como orígenes de datos, vista de orígenes de datos y ensamblados personalizados. Ya, tenemos que tener en cuenta que no se necesita un cubo para realizar tareas de minería de datos. Si necesitamos realizar minería de datos en un cubo existente, debemos agregar los modelos de minería de datos del mismo proyecto que se utiliza generalmente en el cubo. Sin embargo, para la mayoría de los fines se pueden generar modelos de origen de datos relacionales, como un almacenamiento de datos, y obtener mejor rendimiento si no se emplea un cubo. Ya, ahora vamos a crear un nuevo origen de datos. En el asistente para origen de datos le daremos el siguiente. Una vez que estemos aquí, tenemos dos opciones: una que es crear orígenes de datos basado en otro objeto, y crear un origen de datos basado en una conexión no existente. Como yo no tengo un objeto por el cual trabajar, pues crearé uno nuevo y seleccionaré en nuevo. Veremos que el proveedor sea OLEDB nativo. Ya, una vez ya estando aquí, le daremos una notificación por SQL Server. Pondremos nuestros usuarios, en mi caso sea el nombre del servidor, y seleccionaremos, y como podemos ver ya tenemos nuestra base de datos, y seleccionaremos Avengers World 2002. Probaremos la conexión para ver que todo esté correcto. Como podemos ver, todo está correcto, y daremos en aceptar. Ya una vez seleccionamos lo que hemos creado, la nueva conexión, y la daremos en siguiente. Aquí, como podemos ver, y nosotros ya utilizamos una cuenta, entonces que le daremos en utilizar cuenta de servicio. En el nombre de orígenes de datos, pues lo dejaremos por defecto Avengers World DW 2002. Ya, una vez creado eso, vamos a crear un nuevo origen una vista de origen de datos. Un origen de datos es una conexión de datos guardada y administrada en un proyecto e implementada en la base de datos de Microsoft SQL Server Analysis Service.
El origen de datos contiene los nombres del servidor y la base de datos donde residen los datos de origen, además de otras propiedades de conexión necesarias. Para comenzar, vamos a dar en nuevo vista de origen de datos. Siguiente, vamos a seleccionar el origen de datos relacional. Siguiente, aquí vamos a seleccionar las tablas y vistas que necesitemos, o sea, con las que vayamos a trabajar. En mi caso voy a trabajar con esta vista de aquí y esta tabla de aquí. Le damos en siguiente. Ya. Siguiente, y aquí bueno, ya tenemos nuestros datos. Aquí podemos darle un nombre cualquiera. En mi caso lo voy a dejar en vista BenchWord de finalizamos, y como podemos ver ya se ha creado nuestra vista de origen de datos. Bueno, ya creado la vista del origen de datos, vamos a crear una estructura de minería de datos. Ya, una vista de origen de datos se genera en un origen de datos y define un subconjunto de los datos, que puede usar las estructuras de minería de datos. También puede usar la vista del origen de datos para agregar columnas, crear columnas calculadas y agregados, y agregar vistas con nombre mediante el uso de vista de origen de datos. Creemos el nuevo, bueno, le daremos en siguiente. Aquí me va a preguntar qué estructura de minería de datos queremos utilizar. Pues tenemos varias. En este caso nosotros vamos a enseñar lo que es Bayes Naive, árbol de decisión de Microsoft y cruces de Microsoft. Por la primera que vamos a crear, bueno, va a ser el árbol de decisión de Microsoft. Ya, en seleccionar vista de origen de datos, pues vamos a seleccionar la vista que hemos creado anteriormente, que es la vista BenchWord TW 2012. Haremos el siguiente. Y aquí nos dice selecciona una tabla de casos. Pues para tabla de casos vamos a seleccionar Target Main. Haremos el siguiente. Bueno, y aquí tenemos una lista. Vamos a seleccionar lo que serían los más relevantes. Lo que nosotros consideremos los más relevantes. Ya, para comenzar, bueno, en dependencia de predicción, vamos a comenzar voy a poner el by buyer y la clave va a ser el customer case. Ahora voy a seleccionar lo que sería en entradas, lo que sería edad, con multidistancia, English educación, English ocupación, gender, geographic case, auxiliary plan, marital status, becar, Children, región, Children, diario income. Ya, y de la que vamos a activar va a ser address line 1, address line 2, date field, email address, first name, last name, first name, last name. Ya, también podemos, aparte de hacer eso, también podemos ver las sugerencias. Como podemos ver, estas son las sugerencias de las que se deben crear. Bueno, pues en mi caso, bueno, yo la seleccioné acá, como podemos ver. Ya una vez hecho esto, le daremos en siguiente. Aquí le daremos en detectar. En caso de que podemos cambiar también los datos del contenido, que en mi caso sí los voy a cambiar. Lo voy a verificar según una tabla con la que yo estoy trabajando.
Bueno, ya, una vez ya hemos especificado, le daremos en siguiente. Aquí seleccionaremos el porcentaje de datos de prueba y el número máximo de casos en el conjunto de datos de prueba. Bueno, le daremos un porcentaje de datos de prueba, que en mi caso lo dejaré por defecto, y el número máximo de casos en el conjunto de datos de prueba se quedará por defecto el 70%. Le daremos en continuar. En el nombre de la estructura de minería de datos, pues le pondremos el nombre que es, le voy a poner, a ver, minería Microsoft. No, a ver, minería Microsoft. Ya. Y en el nombre del modelo de minería de datos, le voy a poner también aquí, a ver, le voy a poner estructura con la E, identificar estructura con la E. Permiso de obtención de detalles y finalizar. Como podemos ver, aquí está creada la estructura de datos y tenemos como podemos ver, aquí tenemos la minería de Microsoft. Ya, una vez ya hecho esto, podremos crear más modelos de minería de datos. Le daremos clic derecho en estructura y nuevo modelo de minería de datos. Escogemos un nombre del modelo de minería de datos a nuestra conveniencia. En nuestro caso voy a utilizar el Valle Snider de Microsoft y le voy a poner como nombre Valle Snider. En aceptar. Dice que no omite el tipo de contenido de las columnas de estructura de minería de datos del modelo de minería de datos Valle Snider. Se omitirán la siguiente columna, Age y Year Income. Y me pregunta si desea continuar, le daremos que sí. Y crearemos otra más. Esta de aquí la crearemos con los clusters. Y le pondremos nombre le pondremos clusters. Y haremos una recta. Como podemos ver, ya tenemos creadas las tres minerías de datos. Una vez ya hecho esto, tendremos diferentes opciones, como podemos ver aquí a los lados. Tenemos el visor de minería de datos, le daremos que sí. Se está implementando y ya está implementado, le damos en continuar y lo tendremos que ejecutar. Tendremos que ver que no nos dé ningún error, bueno, como es de esperarse. En caso de que nos dé alguna advertencia, pues a eso nos afectará nuestro proyecto. Espera un momento, ya como podemos ver, no hay ningún error, está todo correcto. Y cerramos. Esperemos que se cree y ya como podemos ver, aquí está ya creado el visor de modelos de minería de datos. Ya, nosotros podemos ver en diferentes niveles, como podemos ver los niveles, podemos cambiar aquí y así. Podemos también ver las propiedades de como estar aquí a los lados de cada una de las tablas. Por ejemplo, aquí que nos dice que serían las leyendas, nos dicen los escenarios, la población, y nos muestra los histogramas. El caso de venta y el caso en el caso de que se venda y en el caso de que no se venda. Y así podemos ver que se toma por edad, por intercast, por región. Ya. Y bueno, aquí como podemos ver ya tenemos esto. Podemos mostrar solo en segundo plano los que compran. Y también tenemos la opción de red de dependencia. La red de dependencia va a mostrarnos desde el más importante hasta cuál les afecta más a esta minería de datos, hasta cuál incluye menos. En esto lo decidiremos aquí en esta barrita que está a los lados. Como podemos ver, entre más vínculos fuertes le pongas, más van apareciendo según los vínculos que tengan, a saber cuál es el que menos influye en la compra de bicicletas, en este caso porque la Venue World trata sobre ventas de bicicletas. Ya, así podremos revisar nuestros otros dos, en este caso el clúster. Lo ejecutamos
Tenemos que deseamos continuar, le damos que sí y esperamos que se cree. Ya, esto como les dije anteriormente, no importa que no salga una advertencia, ya que eso no afectará a nuestro proyecto. Esperamos que se cree, y como podemos ver aquí también tenemos nuestro visor entre los vínculos más fuertes. Podemos ver cómo cambian los vínculos. Por ejemplo, podríamos cambiarle el nombre al vínculo más fuerte. En este caso, que sería por Byburger estado 1. Podemos ver que el que tiene mayor influencia es este que dice Cluster 5. Podríamos cambiarle el nombre del clúster y podríamos ponerle Byburger 1. Como también podríamos cambiarle el estado al que tiene el menor, que en este caso creo que vendría siendo este clúster 1, que tiene 40%, y le pondría igual by y le pondría el nombre de 0. Ya, una vez ya hecho esto, tenemos los perfiles del clúster. Así como podemos ver, nos da nos da ciertas estadísticas. Y podemos cambiar el histograma dependiendo del número que tengamos. En este caso nos dará hasta 5. Acá tenemos las características del clúster, como podemos ver lo que da las probabilidades de en qué caso se daría mayor venta. Y por ejemplo aquí ya podemos observar lo que sería el byte UY0 y el 1. El 1 el que tendría mayor influencia. Y aquí tendremos otra estadística. Ya, ahora veremos el de Valle Snipe. Lo crearemos y lo ejecutaremos. Esperaremos a que se termine de ejecutar. Bueno, como podemos ver, solo no hay una advertencia. Cerramos y esperemos que se cree. Ya, aquí como podemos ver, igual que en minería de Microsoft, tenemos entre los vínculos más fuertes y hasta los más débiles. Tenemos, como podemos ver, una estadística parecida a la del clúster, los atributos y la distribución de atributos, como en este caso ya veremos aquí. Ya, desde lo más importante hasta lo... Ya, una vez ya visto esto, también podríamos ver lo que serían los gráficos de precisión de minería de datos. Aquí lo que nos va a mostrar un gráfico de elevación. En este caso, como vemos aquí, tenemos que seleccionar todos para ver cuál sería el más efectivo, por decirlo así. Como nosotros queremos saber las ventas, le daremos el valor de 1 y le damos el gráfico de elevación. Ya, como podemos ver, aquí se crea el gráfico de elevación con sus respectivos nombres, que eso los veremos en la leyenda. Aquí, por ejemplo, dice modelo ideal para minería de datos Naves y clústeres, modelo de estimación de aleatoria, como podemos ver el azul. Tenemos el clúster, el Naves, que es este moradito, y la minería de Microsoft, que es este de aquí. Ya, podemos observar la puntuación. La puntuación nos indicará cuál es el más efectivo para utilizar en nuestra minería de datos, en nuestro caso, o sea, en este proyecto. Como podemos ver, la minería que más nos convendría utilizar es la minería de Microsoft, la que tenemos aquí. Ya, pues, una vez ya vemos eso, tenemos acá la matriz de calificación y la validación, bueno. Ahora lo que haremos es la predicción del modelo minería de datos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar lo que vamos a utilizar, que en este caso es el que mejor resultado nos dio, el minería de Microsoft. Ya lo creamos y seleccionamos la tabla de casos. En este caso vamos a utilizar BTaggedMine. Ya, como podemos ver, ya se creó y podremos modificar las conexiones.
Bueno, también podremos utilizar la tabla que tiene el nombre de esta de aquí, Prostibuya. Modificar conexiones, como podemos ver aquí están las conexiones. Le podemos dar aquí, por ejemplo, aquí, ya una vez creado, lo que podemos hacer es o sea, lo que haremos a continuación, vamos a ir a ver el diseñador, y en esta tabla de aquí, de en esta tabla crearemos un nuevo cálculo con nombre. Como nombre le pondremos ahí. Bueno, ahora sí daremos aquí, lo que haremos es borrar esta de aquí. Ya tenemos el formato y crearemos. Tenía un pequeñísimo problema, que era que no me dejaba crear. ¿Por qué? Porque el nombre de birthday tenía una D, y así como podemos ver no tenía ninguna D después de la E. Ya, ahora sí, una vez creado, iremos a esta minería, bueno, de datos, a ver, mejor la cerraremos y la volveremos a abrir. Iremos a la predicción del modelo de minería de datos. Bueno, se vuelve otra vez, la crearemos, le seleccionaremos la tabla y bueno, haremos la conexión. Provide buyer, le pondremos como no. Ya, una vez hecho esto, ya podremos dar los respectivos campos acá. Primero, por ejemplo, hacer modelo de minería de datos. Ya, está, criterio de educación. Vamos a dar en la tabla y tabla de posición. Vamos a comenzar con esta y podremos, bueno, aquí podremos crear diferentes, como podemos ver, name, las names, vamos a poner birthday. Podremos elegir también tenemos que elegir la tabla que lo que creamos. Como podemos ver, llaman 5, podemos crear las que nosotros decíamos y pondremos el mail address. Le daremos valor de 1. Ya, y lo que haremos va a ser ver no sé, bueno, le haremos perfecto y veremos el resultado. Bueno, como podemos ver aquí, ya tenemos ya tenemos el resultado de las tablas. Ya, pues este sería el resultado total que necesitaremos obtener para nuestra consulta. Bueno, eso sería todo en el tutorial. Gracias por su atención y nos veremos en el próximo tutorial.